Comunidad, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y el día de hoy, como ya lo viste en el título, hablemos de proactividad. Y para hablar de proactividad, primero que nada y antes que todo, vamos a saber o vamos a conocer la definición según la Real Academia Española. Y la definición de proactividad dice así: que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. Y esto puede ser una persona, una empresa que sea proactiva. Y como número 2, una descripción número 2 dice que implica acción o intervención activa. Y bueno, otro de los significados de la palabra proactividad, según significados.com, la proactividad se refiere a la actitud que asumen ciertas personas para atender a situaciones o tareas que precisan de ser controladas. Una gestión responsable de una alta capacidad de respuesta. Bueno, la proactividad viene de la reactividad. ¿Y esto qué significa? Para que tengamos una acción, tenemos por cada acción tenemos una reacción. Por ahí alguna vez en la escuela lo han escuchado, algún concepto de la vida lo han escuchado. Y significa que nosotros, hablando específicamente del tema laboral, si nos dan una instrucción, hacemos una reacción, es decir, ejecutamos esa instrucción que nos están pidiendo como tal, o ejercer una orden. Y recuerde que en uno de los libros que mencionamos ya en este podcast, dice que a nadie le gusta recibir órdenes. Es por eso que utilizamos o tratamos de utilizar, o si tú eres un líder de una empresa o un jefe de una empresa, no des una orden o no enfatices el término orden. Mejor di que has generado una instrucción. ¿Por qué? Vamos a empezar. Como cada uno de estos podcasts, ya saben que hacemos una introducción y de repente ponemos un poco de contexto. Hace algún tiempo en un trabajo, Productos Poderosos México, alguna persona, nos dio una orden como tal, una orden. Y la orden no se llevó a cabo tal cual se había solicitado. ¿Por qué? Esto no es por no seguir esa orden, sino porque asumimos, una de las personas asumió que la orden no estaba bien dirigida. Había que hacer una perforación ahí a algo y esa persona creyó que hacerla con un método diferente a la orden que se nos había asignado iba a ser mejor para el mismo proceso final. Y bueno, de repente el jefe, Carlos Luis, dijo: yo di la orden tal. Todo el mundo nos quedamos mirando y entonces comprendí que realmente a nadie nos gusta recibir órdenes. Estoy casi seguro que si hubiera dicho o si hubiera enfatizado que había dado una instrucción diferente a la que se había realizado, todos hubiésemos asumido cierta parte de esta responsabilidad y lo hubiéramos tal vez asumido como una especie de error sin llegar a ser tanto. Solamente se prolongó la instrucción para tratar de hacerlo algo mejor que como creíamos que esa orden había sido recibida. Pero el tema de proactividad viene básicamente de esto. Recibimos una instrucción, generó una reacción y de alguna forma no anticipamos las cosas que pudieran llegar en su momento. Es decir, no fuimos proactivos para que esto sucediera. ¿A qué me refiero con que esto sucediera? Nosotros no anticipamos, o esta persona no anticipó, que la posible reacción mal infundada de Carlos Luis iba a ser mala, como siempre o como casi siempre. Pero si te das cuenta, estoy tocando ciertos términos de una forma negativa. Esto es parte de una reacción a la proactividad. En muchas ocasiones, para ser proactivos, necesitamos tener instrucciones claras y nosotros poder desarrollar las actividades y anticiparnos a que las cosas sucedan y que sucedan bien. Entonces, cuando tú haces o cuando tienes una reacción no tan positiva, no tan buena, muchas de estas ocasiones fueron ocasionadas o estas situaciones fueron ocasionadas por algo que no fue satisfactorio recibir en ti. O sea, la proactividad es básicamente anticiparse a hacer que las cosas sucedan de manera responsable y que sucedan bien. Vamos a enfatizar esto. La proactividad, puede haber muchos conceptos. Ya mencioné los conceptos de la Real Academia Española.
Y bueno, algunos autores por ahí como Stephen Covey tiene en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, tiene su propia definición como tal, que está ligada a las palabras que acabo de mencionar. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey. Recomiendo leer muchísimo este libro. Vamos a tener un resumen próximamente en este canal y en otros canales, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en eBooks, en Radio Public, en todas las plataformas digitales vamos a tocar ese tema. Pero bueno, retomando el tema de la proactividad, también en este mismo contexto de la historia, o parte de la historia para llegar al tema final. En alguna ocasión alguien me dijo en una empresa: tú no eres tan proactivo como tal persona. Y efectivamente, cuando me puse a analizar todo eso, me di cuenta que tenían razón. Yo no estaba haciendo las cosas para anticiparme a cualquier problema futuro en una línea de producción que pudiese venir. Entonces, al no anticiparme, al no pensar, al no tener una visión más allá de lo que, así decimos en México, de lo que mis narices veían, mi proactividad estaba siendo muy limitada, y esa persona en ese momento tenía toda la razón. Pero después de entender todo esto, me di cuenta que sí, efectivamente estaba yo limitado con esa parte, y empecé a reaccionar para ser proactivo. Recuerda, para ser proactivo antes hay que ser reactivo, es decir, hay que tener ciertas reacciones que nos indiquen o nos lleven en el camino para asumir las responsabilidades que esperan de nosotros. Entonces, si tú eres una persona proactiva, vas a poder controlar las cosas en el futuro, más adelante. Vas a hacer cosas para que lo que venga adelante, los posibles errores o posibles consecuencias sean mínimas, o minimices todo esto. Ejemplo, aquí tengo un vaso con café, y digo, esto es un ejemplo básico porque de repente lo vi aquí. Y bueno, hay una pequeña porción. Como ejemplo muy básico, si tú quieres prepararte un café y sabes que si lo pones 2 minutos en el horno de microondas y va a estar muy caliente, bueno, entonces bájale un poco al tiempo. Ojo, esto es un ligero mensaje bastante básico, pero es algo más o menos parecido en nuestra vida real. Si tú quieres anticiparte a algo que puedas creer que va a generar un problema, tienes que ser proactivo. Y para esto, recuerda, vamos a leer en el podcast Hagamos Eco Juntos. Vamos a escuchar y vamos a desglosar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Próximamente lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. De verdad es que esto solamente fue un intro para que tú sepas que vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a desmenuzar el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Más adelante, Stephen Covey, bueno, ya no está en este mundo, pero lo vamos a leer próximamente. Comunidad, solamente ha sido una pequeña introducción para darle pie a la lectura de un libro que creo que ha sido de los mejores libros que he tenido la oportunidad de leer. Y mira que yo debo confesarlo, no era una persona que leyera tanto, pero bueno, empecé a hacerlo y me gustó. Llevo varios libros leídos, y en este podcast Hagamos Eco Juntos, o si me estás viendo en YouTube, te dejo la descripción, te dejo el link en la descripción de este episodio. Vamos a leer próximamente los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Adiós.